Yo creo que porque no me quieren los de Roche me dieron este tema, no por otra cosa, ¿no? Porque se trata de que yo... Lo primero que quiero decir es que tofacitinib no es un biológico, no va a estar posicionado como un medicamento biológico. Entonces es otro grupo de medicamentos que evidentemente, ¿sí?, va a marcar la pauta de 15 medicamentos que están en estudio, que pertenecen más o menos a la misma familia de medicamentos, pero tofacitinib es un inmunomodulador, ¿no?, con un mecanismo de acción diferente. Si algunos dicen que más temprano, la cosa es que cambia, es un mecanismo que bloquea intracelularmente un proceso que conocemos como señalización, que pues César y yo lo conocemos más o menos bien, que esta señalización es importante porque por esta vía se activan muchos procesos celulares importantísimos, ¿sí? No vamos a platicar más de esto. Sabemos, esta diapositiva la conocemos por el cansancio, que la artritis reumatoide pues tiene que ver mucho con las citocinas y muchas de estas citocinas utilizan esta vía de señalización, esta vía de las JAK, para actuar, que esta inhibición de la vía de las JAK, el tofacitinib actúa aquí fundamentalmente, modifica la expresión de la inflamación finalmente y modifica la activación celular cuando es alterada. Y así es como ya aparece. Este no es el primer intento de sacar un JAK sinasa. Antes de tofacitinib hubo 4 o 5 o más desarrollos de moléculas que inhibían las JAK sinasas. Este es el primero que ha tenido muy buen resultado y inhibe fundamentalmente JAK1 y JAK3, pero también en menor grado inhibe JAK2 y modifica fundamentalmente la expresión del proceso inflamatorio. Es una molécula pequeña, les decía que inhibe preferentemente 3 y 1, pero también inhibe la tipo 2, inhibe factores de necrosis, inhibe interleucina 6, 12 y 23, fundamentalmente proinflamatorias, afecta la respuesta humoral e innata. De los primeros estudios eran para evaluar la dosis del medicamento y lo que se logró, lo pueden ver ustedes aquí, en ACR20, que aunque no nos encanta el ACR20, todos los estudios están basados en ACR20 y en tofacitinib están basados fundamentalmente en ACR y de manera, o le han dado más énfasis al ACR, ¿no? Seguramente porque su comparador importante, evidentemente, es metotrexate de manera inicial, ¿no? Estos son los datos de eficacia y de estos datos surgieron todo el desarrollo que vamos a ver de estudios donde muchos de nosotros hemos participado. Estos son los primeros eventos adversos y de esto vamos a hablar más adelante, ¿no? Estos son los primeros estudios, todos son START, SCAN, estándar, todos son similares, son aproximadamente hasta este momento 14 estudios en desarrollo, muchos de ellos están en curso. Estos son los que de algún modo hay una publicación, aunque sea en póster o en algún un congreso de estos. Como todo, los pacientes naiva metotrexate, les quiero decir que son pacientes de AR muy muy temprana, que no han recibido ni siquiera metotrexate por más de 6 semanas, donde se les hacen resonancias al inicio, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses, ¿sí? Con una gran población de pacientes, al igual que los nuevos biológicos, ¿sí?, resistentes a metotrexate, con falla Farme, con falla anti-TNF, con comparador con adalimumab, que es el que más se ha publicitado, ¿sí? Pero tienen una gran población de pacientes. Estos son los otros 4, ¿sí? Y entonces ustedes pueden ver que también tienen un gran número de pacientes. El SEQUEL es a donde llegan todos los estudios, o sea, todos los estudios van al estudio de extensión que es ¿sí? Está en marcha, evidentemente, y aquí no tiene comparador. Todos los pacientes que hayan participado, que hayan recibido alguna dosis de tofacitinib, tienen la posibilidad de entrar a este estudio de extensión donde es abierto, ¿no? Y lo que yo intenté hacer es como resumir la eficacia y la seguridad de los estudios que ellos presentan para su registro a COFEPRIS, ¿no?
En azul tenemos placebo, en rojo tenemos la dosis de 5 miligramos y en verde tenemos la dosis de 10 miligramos, y esto es para ACR20. Estos tres primeros son en 6 meses, el último es en 3 meses, y este moradito, este es el que se compara también con adalimumab. Entonces, esta es la barra de adalimumab para ACR20. Y pues, es una respuesta bastante satisfactoria, sobre todo, evidentemente, pues para R temprana, pero también para falla afármaca. Este es el resumen de las respuestas para ACR50, igual, placebo, 5 y 10 miligramos. Este es el naive a metotrexate, a Farnes, el comparador con adalimumab y con respuesta inadecuada a anti-TNF. Y para ACR70 también, el mismo resumen de los casos, ¿sí? en los mismos 4 estudios. También hay, esta me la acaba de pasar Karina, porque yo no tenía ninguna diapositiva de DAS, solamente en tablita, y pues también esto sucede en cuanto a DAS, menor de 2.6, esto no le llega a tocilizumab, pero es bastante satisfactorio. Otras evaluaciones que hacen casi todos los estudios es FACD, la respuesta que es temprana ACR50 desde la segunda semana de tratamiento, cuando menos en los de naive a metotrexate, y respuesta inadecuada a Farne, inhibición del daño estructural, y nuevamente algo que ellos también postulan mucho es que la eficacia se sostiene hasta por 3 años, que es el seguimiento que tienen de sus pacientes. Con respecto a seguridad, esta fue la primera diapositiva que se presentó, que eran 21 estudios fase 1 completados, 8 fase 2, 6 terminados, 2 en curso, 6 estudios fase 3, 4 terminados, 2 en curso, 2 estudios de extensión, y este es el número de pacientes y de pacientes por año. En la actualidad, o lo último que está publicado, es el número de investigadores, 4.800 pacientes, 7.000 pacientes por año, ¿sí? Y aquí está más o menos el seguimiento en este perfil. Estas son las valoraciones de seguridad, y es algo que no pudimos modificar nadie, es descontinuado, se falta una T y está de sobra. Este es el total o el pool de eventos adversos que se presentaron a lo largo de los estudios: placebo, 5, 10 miligramos y adalimumab, eventos adversos graves, eventos adversos severos, y es la primera vez que yo veo la clasificación de graves y severos. Estos pusieron en peligro la vida de los pacientes, según la definición de ellos, y estos requirieron hospitalización, o lo que nosotros conocemos normalmente como graves. Estos son el número de pacientes descontinuados, y estos son los que se descontinuaron temporalmente de alguno de los estudios, que son porcentajes también muy similares y bajitos como en muchos de los medicamentos biológicos. Hay mitos importantes de los eventos adversos de tofacitinib. Lo más importante tal vez sean los problemas de infecciones de vías respiratorias, cefalea, nasofaringitis, diarrea, ¿no? Y con diarrea había todo un boom de que producía diarrea. El porcentaje es pequeño: infección de vías urinarias, bronquitis, hipertensión y herpes zóster. Los porcentajes son menores en general al grupo de los biológicos. Las serias: neumonía, no por oportunistas, infecciones cutáneas, que esto sí parece ser una frecuencia un poquito mayor, afección de tejidos blandos, herpes zóster, y ellos dicen que en general las infecciones serias son muy similares a los pacientes tratados con anti-TNF, y depende mucho de la edad de los pacientes y de la dosis. A 10 miligramos es mucho más frecuente la presencia de infecciones serias. En todos los estudios y en todos los pacientes hay 12 pacientes con tuberculosis, ¿sí? 3 con la dosis de 5 miligramos, 9 con la dosis de 10 miligramos, pulmonar 8, extrapulmonar 4. Un paciente de estos se presentó en Estados Unidos y fue 2 meses después de haber suspendido el medicamento, y los países donde se ha encontrado la presencia de tuberculosis son los países endémicos de tuberculosis, ¿no? Por supuesto, ahí está el nuestro. Curiosamente, el tofacitinib tiene un perfil de seguridad muy parecido a tocilizumab, porque tiene también elevación de transaminasas, ¿sí?
solamente 6 pacientes con elevación de transaminasas mayor a 3 unidades, bilirrubinas 2 veces mayor, 5 con daño hepático no inducido por el medicamento, al parecer o a referencia del investigador. Generalmente se asociaba a tratamientos alternativos con una fosfatasa alcalina mayor por arriba de 2 veces lo normal. Había un paciente o hay un paciente en los estudios con posible daño por el medicamento, ¿sí? Y este mismo paciente tenía transaminasemia y bilirrubinas persistentemente elevadas. A pesar de haber suspendido el medicamento, fue tratado con prednisolona y azathioprina, y el cuestionamiento de los investigadores es si no se trataría de una hepatitis autoinmune. Estos son los incrementos de colesterol, que son incrementos, también ellos refieren como transitorios y también muy controlables, y son alteraciones verdaderamente pequeñas a lo largo de los estudios, ¿no? También había algo con la creatinina se eleva de manera transitoria en estos pacientes y parece ser que no de manera significativa. La tasa de las neoplasias, y al igual que con el grupo de los biológicos, cuando se evalúa la tasa de incidencia estandarizada para Estados Unidos, parece ser que no hay un incremento de la frecuencia de neoplasias en este grupo de pacientes, cuando menos de los seis. Lo que yo quería traer como a discusión, pues es este cuadrito que me atreví a hacer, donde se compara tocilizumab contra tofacitinib, con un mecanismo de acción evidentemente completamente diferente, ¿sí? Con una vía de administración hasta el día de hoy diferente, ¿sí? Uno es oral, el otro es intravenoso, el periodo de administración, uno es mensual y el otro es 2 veces al día. La eficacia evidentemente es superior para tocilizumab, aunque en el pool de pacientes, y sobre todo para los pacientes de R temprana, parece muy similar. Evidentemente no hay reacciones a la infusión para tofacitinib, para toci sí. La seguridad, aunque en eventos muy similares, es un poco mayor para tocilizumab, la frecuencia de elevación de colesterol y la frecuencia de elevación de transaminasas. Y ya le cambié esto porque yo no sabía que el 12 de octubre ya los habían puesto como después de Farme, pero el inicio de tratamiento o la línea de tratamiento es igual. El costo, y aquí es donde Pfizer yo creo que va a perder, es un poquito más caro. Al parecer va a salir un poquito más caro, $2,000 el mes, tofacitinib contra tocilizumab. Yo creo que mi punto de vista es que no tiene nada que ver un medicamento oral con un medicamento intravenoso. Un gran porcentaje prefieren un medicamento oral, ¿no? Para muchas cosas, ¿no? A menos de que tengas mucha intolerancia gástrica, que es un porcentaje muy pequeñito, ¿no? Pero se espera cuando menos que sea como el medicamento, ¿no? Si no fuera tan caro, sería el medicamento que podría desplazar los biológicos, no tengo duda. Y en cuestión de la apego, doctora, 2 veces al día oral. Es que eso no creo que se haya evaluado todavía, y los pacientes que lo toleran bien, yo creo que van a tener apego. La artritis reumatoide, aunque el metotrexate nos torea mucho, porque como dice César, cuando uno ve todas las contraindicaciones del metotrexate, pues a cualquiera le da miedo tomárselo. En Araba no sucede esto, por ejemplo, ¿no? En Araba, que es diario, pues no sucede esto. Entonces, es más, en Plaquenil yo dudo que suceda. Los pacientes se toman el Plaquenil, los pacientes se toman el mofetil fenolato, que es una bomba, ¿no? Entonces, si el paciente se siente bien, yo creo que el apego no va a tener problema. Y si yo te pregunto, ¿qué prefieres, inyectarte o tomártelo? En cuanto a la seguridad, Yo creo que el perfil de seguridad es bastante bueno, bastante bueno. Están estudiando otro efecto que nos va a poner a temblar. ¿Perdón? Nos va a poner a temblar. Sí, no, Tiene un efecto, están estudiando, apenas empiezan a salir abstract, un efecto que inicialmente se reporta como una disminución importantísima de fatiga.
Pero resulta que no fue fatiga, tiene una percepción genuina de bienestar, de estimulante. De hecho, los últimos estudios, tú también has estado en los ya agregaron los cuestionarios. De fatiga, sí. Lo están tomando, tiene genuinamente un efecto de, o sea, wow. O sea, yo estoy de acuerdo, qué bonita presentación. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que se van a equivocar estos cuates, gracias para ustedes. Si lo pusieran a otro precio, yo pienso que tronaban el mercado. A ver, y tengo entendido que la mayoría de sus estudios, si no es que todos, fueron con 10 miligramos, ¿no? Con 5 y 10. Todos fueron con 5 y 10. Porque la dosis que se aprobó, al menos en Estados Unidos, fue de 5, Sí, ¿no? sí, también aquí. También aquí. También aquí. La que aprobó Cofepris. Fue de 5. ¿Y eso tendrá alguna repercusión? No, porque justamente si tú le quieres incrementar, le subes a 15 o a 20, ¿no? Entonces, y la eficacia es muy similar con 5 y con 10. Lo que sí se incrementan son los eventos adversos, por eso aprobaron la de 5. Y en el tema que salió de la FDA, que salió con un warning, Un black box. black box esta de neoplasias, y eso, aquí no han sonado eso. No, todos los estudios, te digo, todo en relación a neoplasias, no parece. Hasta 3 años, no parece incremento de las neoplasias. Porque sí les hicieron poner ese Sí, warning. pues como les han hecho a todos, ¿no? Pero fíjate qué interesante. Yo pienso que, no me sé completamente la historia, pero realmente qué bien organizados estos cuates. Al fase 2, empezando el fase 2, ya tenían la advisory board para ver cuánto iban a cobrar y cuáles eran las estrategias de mercado. Al fase 2, empezando el fase 2, termina el fase 2, empiezan los fase 3 y hacen sus unidades de negocio. Ustedes lo saben mejor que nosotros. Tienen ellos un avance, o sea, van a hacer lo mismo que con Celebrex. Es la misma forma. La misma estrategia. Calladitos, ¿sí? Presentan, se suben, presentan los datos que les conviene, no estudian de más. Acuérdense que Biox se tronó por estudiar lo demás. Y entonces estos presentan lo mínimo indispensable y el que nada dio y lo demás, mira, y lo van a vender. Sí. Entonces, Yo no tengo duda, que le tienen que tener miedo es este. ¿Y en cuanto a Yo no tengo, yo tampoco, Inhibición. ¿Qué pasó? No haya sido Contundente en estos, por eso sacaron los de las resonancias, ¿no? que todavía está en. Pero los preliminares, cuando menos que son los que nosotros tenemos, sí. Pero fíjate, lo estudian bastante menos que tocilizumab y ya tienen la aprobación y ya se lo va a vender. Es exactamente lo mismo, no sé si recuerdan, vean la historia de Celebrex. Arcoxia Biox es el que se llevó toda la frega. ¿Sí? La lana y todo. Celebrex lo meten, lo autorizan con 6 meses. Ocultan la información o no la publican. Completamente. ¿Sí? El del año y el de los 2 años. Y se sigue vendiendo Celebrex. Nada de muertito, no presenta. Acá es exactamente lo mismo. Estudian lo suficiente para demostrar que funciona y se acabó. Bueno, un comentario que yo quiero hacer, quizás un poco diferente que mis compañeros, es en el sentido de que los pacientes con artritis reumatoide se cansan del tratamiento, se cansan de tomar pastillas. Y en ese sentido no deja de ser, coloquialmente hablando, una monserga estar tomando pastillas todos los días. La Plaquenil es otra historia. La Plaquenil es un medicamento impresionante y es para otro tipo de condiciones. Pero hablando de biológicos, hablando de medicamentos de este tipo, creo que uno de los, además del costo, que bueno, es un tema que ustedes deben de explotar, y si lo bajan, entonces si les suma más, pues aún más ventaja competitiva, pero para mucha gente, vamos a decir, la gran fortaleza del rituximab, aquí todo lo hemos dicho, del Mautera, y en su momento una reunión similar a la que organizamos, estaba Pedro al menos, no sé si César estaba en octubre del 2007, aquí mismo en la Ciudad de México, de que hoy, dentro de 15 días, y olvídate, descansas por un año. Entonces, TOSI
sea semanal si se da finalmente subcutáneo semanal, o sea quincenal, o el endovenoso. Creo que por ese lado habría que explotar un poco más este tema, porque sí es cansado estar tomando pastillas todos los días. Doctor, el mismo medicamento Mofetil, que es un medicamento buenísimo. La gente, oiga, doctor, ¿y cuándo bajan estas malas pastillas? ¿Cuándo va a bajar la dosis? Entonces, ahí hay una oportunidad, porque por el lado de la efectividad, por el lado de la toxicidad, no. Entonces, quizás es costo y comodidad. Porque incluso dicen que, digo, yo he recibido comentarios de sus colegas que me dicen que incluso tomar pastillas los hace sentir más enfermos, ¿no? Porque toman tanto y todos los días. El concepto de la vacuna es buenísimo. Oiga, doctor, me toca la vacuna. Pues es un concepto buenísimo. Eso es lo que quería comentar. Buenísimo. Que mencionaba el doctor Ramos. No es tanto que se fastidien de medicamentos, aunque sí es algo cierto, pero el efecto psicológico de un paciente de decir, me pongo mis vacunas, porque así lo llaman, es algo... Oye, A ver, Karina. Pero eso no se puede dices, vender. 30 veces no puede vender. No se puede vender. Yo lo único que te voy a ¿Qué decir, tanto efecto tiene lo en único el que te paciente? voy a decir es que Pfizer sabe cómo hacer esto. Sí. No te puedo decir más, ¿no? Pero yo nada más te voy a decir, van a ver la campaña. Mira, Te impacta, sí, te perdón, impacta. mira, déjame decirte una cosa, con todo cariño. Pfizer, para cabrones, Pfizer. No, para lírica, pudieron posicionar lírica con un efecto así en todo. Pudieron, saben, son cañones. Maestros. Son los maestros de la Marketing. manipulación, iba a decir, marketing. Del marketing. Pero ese va, Gracias, doctora. no, déjame decirte, no estoy hablando bien de ellos. Ellos hacen la manipulación para uno. Y en masa. Es como el TEC de Monterrey. En masa. Fake de Monterrey. Es lo mismo. Óigame, no, doctora, ¿qué pasó? Pues sí, es como el Pero fuera de TEC, Monterrey. es como el TEC, venden que es lo mejor, pero no es, ¿no? O sea, Yo estoy de acuerdo, cuidado. sí, yo es a lo que me refiero. Deja tú que los pacientes y que la dosis oral, deja, van a ver. ¿No? ¿Qué vamos a ver, doctora? La campaña de ellos, o sea, ellos son así, ellos son abrumadores. Abrumadores. ¿Y qué va a pasar con el Brel? ¿Lo van a descuidar? Pues sí, ya no les importa. No, ellos, de hecho ellos mismos, sí, yo no he oído. Pero tampoco En van a Bren- vender mucho en Bren. No, pero en Brel ellos ya van de salida, De ya ganaron salida, el ellos dinero. lo tienen clarísimo. Ya eso ya va de salida y vienen los Lo que nuevos. vendan es bueno. Sí. Van a dejar incluso de promoverlo, probablemente. Yo no creo que lo dejen de promover, Ah, que no lo han dejado de promover. Hablando de la parte de guías, ¿dónde creen? O sea, estoy hablando de una parte comercial, no de la parte comercial que Igual que Metotrexato. que tenemos claro. En Estados Unidos salió en falla anti-TNF. Aquí va a salir en Falla falla. En falla Farm salió, Sí, perdón. vaya para- Falla Farm. Falla Farm. Sí. O sea, ¿creen que es, o sea, cuál sería el estatus donde pondrían esa Falla Farm. Falla Igual. Farm? Aquí va a salir falla Farm. Solo combinado. Solo comida. En monoterapia. Sí, Sí, exacto. monoterapia. ¿Alguna otra